La historia de la antigua Roma está repleta de hazañas militares y conquistas gloriosas. Detrás de su éxito se encontraban habilidades tácticas superiores, disciplina inigualable y un equipo de guerra excepcional. La espada gladius no solo fue la espada legionaria por excelencia, sino que también fue un emblema del poderío militar romano solo comparable con el scutum. Se desconoce el origen del gladius, vocablo latino designado a espada. Los romanos no inventaron la gladius, sino que, al igual que con sus dioses, la adoptaron de otro pueblo. Esto ocurrió en el siglo III a.C., en pleno fulgor de la Segunda Guerra Púnica, cuando las tropas de mercenarios celtas de Hispania, al servicio de Cartago y comandadas por Aníbal Barca, lograron hacer tales estragos en las filas, que varios legionarios romanos se negaron a continuar luchando. Pero antes de continuar con el vídeo, si eres un apasionado de la historia o simplemente te intriga el pasado, no te olvides de darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno de mis nuevos vídeos. Bienvenidos a Pasado Descifrado. Polibio y Leví, historiadores de la época, narran que estos combatientes portaban una espada extraordinaria para la estocada y el corte, aseverando que el ejército romano no esperó hasta el final de la guerra para coger este modelo, colocándole por nombre, Gladius Hispaniensis, en latín. La palabra gladius nos trae a la mente a los gladiadores. No obstante, esta espada no tiene nada que ver con estos combatientes. Gladius, en la lengua latina, significa ni más ni menos que espada. Y gladiador significa simplemente, espadachín. Esta espada ofrecía un tipo de combate totalmente diferente al visto hasta el momento. Era ideal para formaciones compactas y cerradas de ataque frontal y a su vez era óptima cuando se utilizaba en conjunto con los formidables escudos romanos, scutum, portados por los legionarios. Su utilización no solo era eficiente en el ataque de penetración y perforación, ataque para el que esta espada fue creada, sino que también era una excelente espada de corte cuyo doble filo daba una ventaja sin igual. Estas y otras razones fueron más que suficientes para que el ejército romano las adoptaran sin dudarlo. El gladius fue utilizada por las legiones romanas desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, hasta que fue reemplazada gradualmente por un arma blanca de mayor tamaño, pero inspirada en el gladius, llamada espata. Las gladius eran fabricadas por herreros en los campos militares y las ciudades. Los nombres de cada variante de la espada gladius no son idénticos a los utilizados por los romanos en su tiempo, los cuales de hecho hoy desconocemos salvo por el de Hispaniensis. Cada tipo de gladius fue nombrado a partir del lugar geográfico en el cual se halló el primer espécimen de cada variante. Actualmente se consideran 4 tipos, o variantes de gladius. Es importante comprender que las variantes no eran sucesoras o reemplazaban a las variantes anteriores, sino que, por el contrario, existían en simultáneo. La gladius se utilizaba en conjunto con el escudo icónico de los romanos, el scutum. Los soldados romanos formaban una línea defensiva compacta conocida como testudo o tortuga, donde los escudos se superponían y los soldados se protegían unos a otros. En esta formación, los legionarios podían avanzar hacia el enemigo con seguridad, mientras que los soldados de las filas traseras apuñalaban con sus gladius entre las aberturas del escudo para infligir daño a los oponentes. La técnica de combate romana con la gladius se basaba en estocadas rápidas y precisas, aprovechando el peso equilibrado de la espada. Los legionarios apuntaban a áreas vitales del cuerpo del enemigo, como el abdomen, el cuello o la ingle, para infligir heridas mortales. La combinación de la gladius con el scutum y la formación defensiva bien organizada permitió a los romanos dominar los campos de batalla durante siglos. El impacto de la gladius en la historia militar es innegable. La efectividad de esta espada y su estrecha relación con las tácticas de combate romanas ayudaron a consolidar el poder y la expansión del Imperio Romano. La gladius se convirtió en un símbolo de la legión romana y de la superioridad militar romana en general. La espada gladius desempeñó un papel crucial en el éxito militar del antiguo Imperio Romano. Su diseño innovador, su maniobrabilidad y su adaptabilidad táctica la convirtieron en una herramienta letal en manos de los legionarios romanos. A lo largo de los siglos, la gladius se convirtió en un símbolo de disciplina, habilidad y poderío militar romano. Hoy en día, la gladius sigue siendo admirada y estudiada tanto por historiadores como por entusiastas de la historia militar.
Su legado perdura, recordándonos la grandeza y la influencia duradera de la antigua Roma en el mundo occidental. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.